Iniciamos en clave mediática para conocer la actualidad que hace noticia en nuestro planeta. Un análisis de la realidad que se refleja en los diarios, en los portales, también en las redes sociales y en los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar por las portadas y esta del diario El Universo da cuenta de un coche bomba en Ecuador. Lo que faltaba, muchos lo dijeron ayer, solamente esto faltaba. También faltan otras cosas, evidentemente. ¿Para qué? Para destacar el nivel de violencia que ocurre en este país andino. ¿Qué dice el titular del Universo? Muy concesivo, sin mayor explicación. Y claro, desde el punto de vista oficial, nada periodístico. El Universo dice, las autoridades mantienen en reserva la información sobre explosiones cerca de la cárcel. ¿Qué da cuenta con eso? Nada. Pero más abajo, poquito más abajo, ¿qué dice? En menos de 30 horas ocurrieron 2 detonaciones en los alrededores de la prisión de máxima seguridad de Guayaquil. Pese a los atentados que también destruyeron bienes privados, ningún funcionario dio declaraciones ni hubo comunicado oficial. Es decir, se callaron. No es que mantienen en reserva la información, no la dieron, no informaron, no hablaron del tema. Pero bueno, el diario El Universo es el diario del gobierno, es el diario oficial del gobierno de Guillermo Lasso y siempre tratará de, digamos, maquillar la imagen. Lo que se ve es la fotografía a una persona mayor, adulta mayor, se le ve en el fondo de la explosión del lugar. Un carro explotó frente a la cárcel regional ayer en la madrugada. El vehículo fue abandonado ahí por un hombre que se subió a una de las 2 motos que lo esperaban. ¿Dónde ocurrió eso? Donde efectivamente se tiene, según el gobierno, a los delincuentes de mayor peligrosidad, en la llamada cárcel La Roca, en Guayaquil. Es decir, lo que le faltaba al Ecuador es conocer en carne propia los coches bomba. Y, por supuesto, acá hay información de orden político que nos da cuenta del rechazo que tuvo el presidente Lasso y las máximas autoridades de la función judicial por parte de quien es el presidente de la Corte Constitucional. El señor titular de esa corte, Ali, les denunció y les rechazó ese comunicado que pedía delimitar, por ejemplo, el derecho del habeas corpus. Y aquí información, desempleo bajó 0,1 en el último año. Qué importante, 0,1. Según el INE, en el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desempleo de marzo pasado se ubicó en 4,8 frente al 4,9 del mismo mes del 2021, es decir, del mismo mes, no del mismo año. Es decir, están aquí señalando una falsedad, es decir, vuelven a cometer un error. Pero bueno, se trata de maquillar, como digo, lo que pasa en el país. Pasamos al comercio de Lima. El proyecto de Castillo no tendrá apoyo de comisión. ¿Con qué datos se respalda esto? No, puras declaraciones y declaraciones. ¿A qué se refiere? Aquí lo vamos a ver. Representantes de 6 de los 8 bancadas con presencia en el grupo de trabajo de Constitución no respaldarán la propuesta del Ejecutivo. Esta propuesta planteaba la creación de la Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, proponer otra Constitución para el Perú, dejar atrás la Constitución de Fujimori, la de 1993. Y esto será el gran debate que se tiene, por supuesto, en el Perú. Pidieron muchos sectores una nueva constitución y ahora resulta que los políticos elegidos para ello no quieren. Así estamos. Página 2 destaca con esa interesante ilustración. Fue sobreseído el gerente de la Mercedes-Benz acusado por su responsabilidad en el secuestro y desaparición de trabajadores de esa empresa durante la dictadura. Es el último eslabón de una seguidilla de fallos judiciales que dejan sin castigo a los empresarios comprometidos con crímenes de lesa humanidad. La pata civil impune. Esto tiene que ver mucho sobre lo que todos estos años y estas décadas ha sido preocupación de los argentinos y de las argentinas. De qué manera, en este caso muy particular, algunas empresas, empresarios, agentes civiles también participaron de la desaparición, tortura a supuestos guerrilleros o izquierdistas, activistas de los derechos humanos en Argentina. Y aquí, hasta ahí llegó. Para eso está la justicia que ahora controlan estos sectores de la derecha en Argentina.
Y el Mercurio de Chile, aunque la imagen no se ve muy bien, está bastante borrosa, voy a leer solamente el titular porque no se entiende todo lo demás y no vale la pena sostener esta imagen así. En medio de la alta inflación, el gobierno propone llegar a un sueldo mínimo de 400.000 pesos y subsidio para la canasta básica de alimentos, que es la propuesta que hizo Gabriel Boric. Por supuesto, hay una serie de medidas económicas que se van implementando en el gobierno de Gabriel Boric y una de estas está planteada a partir de la demanda de los ciudadanos, es decir, incrementar el nivel de consumo, de liquidez, de plata en el bolsillo de los chilenos para generar una mejor situación económica. Pasamos, no se ve bien esto. Y aquí una noticia interesante porque habría que ampliar este tema muy bien, porque además no fue noticia en todos los demás medios. ¿Qué dice el titular de Ahora el Pueblo de Bolivia? El Tribunal de Ética Periodística sanciona a Amalia Pando por mentir. Detectó 7 transgresiones al ejercicio periodístico. ¿Qué pasó acá? Un poquito ampliamos para después explicar mejor. La instancia que depende de las organizaciones de la prensa detectó información falsa y tendenciosa vertida por esta comunicadora. Esta comunicadora hizo señalamientos contra el hijo de Luis Arce, del presidente de la República, diciendo que él había ido a Caracas a negociar ciertos contratos, cosas por el estilo, una serie de barbaridades que cometen ciertos periodistas, no precisamente porque sea parte de su ejercicio profesional, sino que es parte de su ejercicio periodístico, por su actividad política dentro de cada uno de los países. Ella dijo estas cosas o estas barbaridades contra el hijo de Luis Arce, se demostró, se le demandó que podría y debía demostrar todo lo que mencionaba ahí y nunca lo demostró. Eso ha pasado en otros países, veíamos lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Ecuador, por ejemplo, con ciertos periodistas. Hace poco sacaron del canal público al señor Carlos Vera, que además miente y dice todo lo que le da la gana. Bueno, lo sacaron ya del programa, del canal de televisión manejado por el Estado, y pues ahí sí no hay un escándalo mundial. Ustedes no han visto esa nota, por ejemplo, en el diario El Universo, no hemos visto nada, pero si hubiese sido en otro gobierno, en otra época, sería un escándalo mundial. Claro, sacaron al señor que ya se les convertía en un problema. Y aquí hay más información. Por ejemplo, el gobierno y empresarios se reunieron para analizar la situación económica y la fotografía de Luis Arce aquí que alienta a los deportistas para representar dignamente al país. Esto es una fotografía. Y claro, lo otro, esto que es una obra muy importante, que además se ha constituido un atractivo fundamental de quienes van a La Paz, a Bolivia. Mi teleférico en 8 años transportó a 386 millones de personas. 8 años ya del teleférico. ¿Quién lo hizo? El gobierno de Evo Morales. ¿Resolvió un problema? Sí, en parte. No se ha resuelto de todo el problema de transporte, pero ahí tienen. Y acá arriba hay algo que vale la pena destacar en las noticias del día. Testigos ratifican que la UCB se decidió que Áñez tome el poder en el 2019. Esto habrá que explicarlo más adelante. Vamos con la información de Colombia. En Publimetro, tapabocas, mascarillas, como lo quieran llamar. Gracias por los servicios prestados. El presidente Iván Duque y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunciaron la relajación de las medidas de bioseguridad y la suspensión del uso obligatorio de mascarillas en la mayoría de los lugares cerrados, es decir, en los lugares abiertos hay permisibilidad ya para no utilizar la mascarilla. Poco a poco varios países también aflojan las medidas y por supuesto esto tiene que tener otro tipo de medidas, voy a llamarlas así, compensatorias al control y a las medidas de bioseguridad para impedir una nueva ola de contagio de la COVID. Y aquí esta noticia que puede llamar mucho la atención, es noticia, efectivamente es noticia. El rey Felipe decide publicar su patrimonio, tiene 2,5 millones de euros. Felipe VI avanza en la transparencia tras los escándalos de su padre. La pregunta es, ¿de dónde saca un rey que prácticamente no hace nada, que no tiene negocios, aparentemente, que no tiene empresas, ni nada por el estilo, porque es el rey de España? ¿De dónde tiene 2,5 millones de euros? ¿Del sueldo? ¿Le alcanza el sueldo? ¿Cuánto es del sueldo? Y les invito a que lean la nota, vale la pena leer en detalle, porque además de no tener toda la información, al menos ahora se sabe cuánto tiene de fortuna el rey de España, Felipe VI. Los reyes tienen mucha plata, pero la pregunta es ¿de qué? Ahora, el patrimonio, por supuesto, tiene que estar entre los bienes que posee, y entre esos son bienes
del reino, y el reino es de carácter privado o es de carácter público. Esas son las preguntas que nos hacemos en estados republicanos, o bueno, que intenta ser del todo republicanos y no monárquicos, para que entendamos mejor. Los que se llaman desarrollados todavía tienen reyes con fortunas que no se explican adecuadamente. Vamos a los portales informativos, hay noticias interesantes, importantes también, como por ejemplo que el secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, se reunirá con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en Moscú para hablar sobre el tema de Ucrania. El próximo 28 de abril, Guterres prevé reunirse con el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, y el canciller de esa nación también se reunirá con ellos. ¿Qué es lo que busca el señor Guterres? Que se cese el fuego, que se acabe con las disputas, pero además que en principio lo fundamental se sienten a conversar para resolver muy urgentemente estos problemas. Y acá la Justicia Especial de Colombia celebra la audiencia pública por falsos positivos, hay que estar pendientes de eso. Eso llevará varios días de análisis y de revisión de los casos denunciados. Y se inaugura en Venezuela el Congreso Internacional de las Mujeres, que según la información congrega más de 5.000 representantes de diversas organizaciones femeninas. Corea del Norte ampliará su poder nuclear a la mayor brevedad. Avancemos. En Nodal, Pedro Castillo envía al Congreso proyecto de ley para la creación de una asamblea constituyente, que es exactamente lo que conversábamos la semana pasada en Clave Política, al reflexionar sobre lo que ocurre en Perú, y esta es una de las demandas fundamentales, no solamente para sacarse de encima a la constitución de Fujimori, que aparece en esta imagen de acá, que ustedes la pueden ver, después lo veremos y lo comentaremos, sino también para generar otros procesos democráticos y también las trabas que hay para gobernar, que es lo que le ocurre en este momento a Pedro Castillo y le ha pasado a otros presidentes más en el Perú. En la información que mencionábamos de Fujimori, aquí está: Tribunal de Perú solicitó a Chile ampliar los cargos de extradición contra Fujimori por esterilizaciones forzadas. Ese es uno de los temas que están planteados ahí. Hay este pedido desde Chile desde hace algún tiempo atrás y por supuesto está pendiente ahí. En el costado, la parte central de esta página, Rafael Correa dice que Bélgica lo reconoce como perseguido político al brindarle el asilo. Y acá el encuentro entre el presidente Miguel Díaz-Canel y Evo Morales, que se encuentra en La Habana. El sábado pasado presentó junto a Alfredo Serrano Mancilla su libro, o el libro escrito por Alfredo Mancilla a propósito del golpe de Estado, y el título que lleva el libro es Operación Rescate. Y aquí algo que ha llamado la atención en redes sociales, por supuesto, Elon Musk, uno de los multimillonarios del planeta, compra Twitter, la Plaza Digital del Pueblo, por $44.000 millones. ¿Qué dice la información? Claro, siempre llamará la atención, pero aquí hay datos y además expectativas que se plantean. El hombre más rico del mundo, así lo reconocen, Elon Musk, consiguió este lunes su propósito de hacerse con la red social Twitter, a la que calificó como la Plaza Digital del Pueblo. Ojalá fuese del pueblo. Después de que la empresa aceptara su oferta de compra por $44.000 millones. No se olviden además que estos son los grandes negocios de este siglo. Hace un tiempo atrás, no sé si fue en el año 2015 o 2014, también Facebook compró WhatsApp y lo hizo en $21.000 millones. Ahora casi el doble paga Elon Musk por comprarse Twitter. Ojalá con este nuevo propietario se acaben los troll centers, se acaben estos ejercicios que nadie sabe de dónde salen, de crear tendencias, de ubicar fake news, etcétera, etcétera. Ojalá signifique un negocio para regular eso. Pero bueno, veamos. ¿Por qué? Porque incluso acá, por ejemplo, la Casa Blanca urge a una mayor regulación de Twitter tras el anuncio sobre Musk. Es decir, ahora que se lo compra Musk, la Casa Blanca dice que hay que regular. ¿De qué manera lo va a regular? ¿Por qué lo va a regular? Eso lo pueden apreciar en la nota, pero efectivamente es un tema que se plantea como una gran discusión. No se trata solamente de un negocio privado, es todo un aparataje mediático de influencia, de toma de decisiones, de desinformación también, de ataques, de violencia mediática que también se expresa en la cuenta de Twitter. Quizás la cuenta más politizada de todas las redes sociales. Y ahí, en la parte superior, también se plantea otro titular: Castillo tensa la cuerda con el Congreso peruano al proponer una constituyente. Llame a la consulta popular, plantee la constituyente y salga de ese escollo en el que le tiene metido la oposición. Y
lo que ya habíamos denunciado ayer en los espacios informativos de Telesur. El canciller Bruno Rodríguez de Cuba denunció y acusó a Estados Unidos de excluirla de la próxima Cumbre de las Américas. Esto lo tendremos también como parte de los análisis de los programas de opinión de Telesur. Vamos con Sputnik. La directora de Sputnik comenta la tentativa de atentado en su contra. Todos moriremos algún día, dijo ella a propósito de las denuncias que se hicieron ayer en este portal informativo y también en algunos medios de comunicación. Pero en los demás no ha salido absolutamente nada claro, porque Sputnik, Russia Today están vetados en el mundo cultural libre y democrático de Occidente. Ahí tenemos. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.